Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el Canal UCR. Hoy vamos a poner sobre la mesa un tema que desde el inicio de la pasada campaña electoral y a partir del desarrollo del actual gobierno ha estado en discusión, que es todo el tema de la reforma a la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la DIS. Hola, Daniel. Hola, Marcela, y hola a todos y a todas las personas que siempre nos sintonizan cada semana a las 8 de la noche aquí en el canal de la universidad. Hoy, como lo señaló Marcela, tendremos una conversación para explicar y ampliar detalles sobre los sistemas de inteligencia que existen en el país, particularmente la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la DIS. Para conversar sobre ese tema, nos acompaña hoy don Mariano Figueres, que es el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, a quien le agradecemos muchísimo su compañía, a don Carlos Torres, que es analista político, graduado de esta universidad, y también le agradecemos el tiempo que ha dedicado a acompañarnos, y por supuesto nos acompaña don Gilberto López, que es comunicador e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos CIEP de esta universidad. Con ellos y con Marcela y con ustedes volvemos en unos segundos después de escuchar el reportaje. Las agencias de seguridad surgieron para encargarse de manejar la información relevante en cuanto a la seguridad nacional y tomar las acciones necesarias para mantenerla. Muchas veces, la información que se manejaba era confidencial, por ser demasiado sensible a la luz pública, por lo que estas agencias se manejan bajo el secreto de Estado. Lamentablemente, en muchos regímenes, las agencias de seguridad se convirtieron en verdaderas policías políticas encargadas de perseguir a los disidentes, y en el peor de los casos, atentar contra sus vidas. En Costa Rica, la Dirección de Inteligencia y Seguridad también ha servido para fines políticos. Se han revelado informaciones que confirman que en coyunturas tan agitadas como la discusión del TLC, hubo seguimientos a personas y sectores opositores a la voluntad del gobierno, violando su derecho a la privacidad por su orientación y actividad política. Desde el año 1994 se han presentado varios proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, ya sea para modificar o cerrar este órgano, pero ninguno ha logrado tener el aval. La administración Solís Rivera, dentro de su eje programático, estableció una propuesta de reforma a la DIS. Esta ha encendido la discusión política sobre el organismo. Aunque el debate no se ha centrado en cuáles son las funciones principales ni la razón por la cual se necesita un organismo de inteligencia, sino en cuestiones presupuestarias principalmente. Si bien la DIS es el órgano de inteligencia por definición, no engloba todo lo relacionado con ella, dado que hay otras instituciones como el ICE, los guardacostas y el OIJ que poseen dentro de su estructura departamentos dedicados a esto. No están claras cuáles son las actividades específicas de la DIS, y considerando que tiene una nómina de alrededor de 300 empleados, cabe preguntar sobre las funciones de este órgano, y si es el responsable de supervisar los demás entes encargados de la inteligencia del país. Ante este escenario, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la DIS? ¿Cuál debería ser su papel considerando la institucionalidad democrática de Costa Rica y su compromiso de respeto a los derechos humanos? ¿Qué mejoras propone el proyecto de ley de la administración Solís Rivera? Actualmente, ¿cuál es el sentido de tener un organismo como la DIS? Hoy, la Dirección de Inteligencia y Seguridad está sobre la mesa. Volvemos a Sobre la Mesa a conversar con nuestros invitados de hoy sobre la reforma a la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Decía Mario Benedetti en uno de sus libros, El Inventario 2, en un poema que se llama No todos los espías son malévolos, decía, no todos los espías son malévolos, no todos buscan tercamente entrar a saco en nuestras vidas. Don Mariano, si no todos los espías son malévolos, ¿por qué siempre que hablamos de inteligencia tenemos esa imagen oscura de los aparatos de inteligencia de un país? Eso no se limita a la experiencia de Costa Rica, me parece, porque en realidad todos los servicios de inteligencia,
los del siglo pasado al menos, o sea, inteligencia hay desde, ¿verdad?, otras épocas, pero la inteligencia que nos referimos cuando se hacen este tipo de comentarios son las inteligencias que nacieron al principio de la Guerra Fría, y todas, indistintamente de los países, indistintamente de las ideologías predominantes en esos países, necesariamente fueron inteligencias estilo policía política, porque su misión, su razón de, no solo de ser, su razón de nacer era combatir la ideología opositora a la ideología predominante en el país. Y entonces eso fue así por muchísimos años, y queda en el ambiente, queda en la historia, queda en el imaginario de las sociedades ese tipo de temor, ese estigma del pasado, que son parte de las cosas que tenemos que enfrentar hoy para relanzar una dirección de inteligencia, para comenzar, como nos hemos propuesto, a generar una verdadera cultura de inteligencia del país y a comenzar a debatir y generar una doctrina de inteligencia en el país que sostenemos que es muy necesario. Don Carlos, ¿qué es lo que significaría en democracia tener servicios de inteligencia? Porque sí, efectivamente, como decía don Mariano, una cosa es los servicios de inteligencia posguerra fría y otra cosa es hablar ahora de inteligencia para un sistema democrático como el nuestro. Sí. Bueno, muy buenas noches. Es importante siempre tener claro que en un régimen democrático se tienen que tratar de resguardar al menos los derechos humanos de las personas, de los individuos. Eso implica el resguardo de su información, a sus datos, a la privacidad, temas todos muy recientes y muy de este siglo, para ponerlo de esta forma. Entonces, los servicios de inteligencia tienen que, primero que todo, enmarcarse en un régimen democrático en la protección de los derechos humanos, llevando incluso a esos detalles en particulares que son la protección de la intimidad de los y las ciudadanas y de los habitantes que se encuentran aquí en el país. Lo otro que es importante tener en cuenta en democracia con respecto a los sistemas de inteligencia es que deben ser una función específica, accesoria, para proveer información estratégica para los tomadores de decisiones, sea en las más altas autoridades o elementos que se encuentren en las jerarquías de los diferentes ministerios. Esas son las bases mínimas que deberíamos estar considerando para este tema. ¿Qué otra cosa deberíamos estar pensando con respecto a esto? Los centros de inteligencia también además deben ser o contribuir más bien a la formación de alguna forma u otra de tomas de decisiones estratégicas dentro de los diferentes campos de los entes gubernamentales. En otras palabras, deben producir diferentes productos de información con el propósito de poder llevar a cabo mejor la función de algunos elementos gubernamentales. Don Gilberto, es cierto que los órganos de inteligencia son cuerpos especializados para generar información y monitoreo de amenazas a la seguridad y a la integridad del territorio. ¿Por qué es que entonces en Costa Rica empezamos a hablar y se coloca sobre el tapete de la discusión política a la DIS como una policía política? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, yo puedo dar una opinión. En una conversación con don Mariano Figueres y don José Torres, que es don Jorge Torres, su director de la DIS, hace cerca de un mes, hablaban de este tema. Yo les decía que pienso que no hay nada más político en el gobierno que la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Y ejemplificaba de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un presidente de la República que se hace socio de un presidente, de otro presidente latinoamericano que ha hecho de la estructura paramilitar y a través de la estructura paramilitar, en mi opinión, inclusive del narcotráfico. Si ese presidente se hace socio del otro, si es condecorado por el otro por supuestamente entender su política de seguridad llamada democrática, yo no lo creo así, ese presidente naturalmente no va, así lo dije con esas palabras, no va a poner en el radar de la DIS a los agentes políticos socios de ese presidente.
Estoy hablando de paramilitares, narcotraficantes, etc. Ese presidente puso en el radar de la DIS a los que éramos contrarios al TLC. En ese sentido, me parece que la función de la DIS es profundamente política, porque depende de la visión política del gobierno, y aquí hablo de la cabeza del gobierno, del presidente de la República, de su visión política, de sus intereses, es lo que va a determinar cuál es la política y cuáles son los objetivos y las funciones de la DIS y cómo va a actuar. Y como tuvimos un presidente que se permitió manosear la constitución política en beneficio propio, ¿y por qué entonces una señora, por ejemplo, que es directora del registro civil, va a considerar la ley y respetar la ley si ella considera que su visión del mundo es más importante que la ley? ¿Y por qué el señor de la DIS, que si además ese presidente es profundamente anticomunista, de una visión que a mí me parece pasada y de moda, lo repitió hace una semana, volviendo a plantear el dilema político en la tradición de hace 50 años, esa DIS va a ser profundamente vinculada a esa visión de ese presidente, etc. Y ahí surgió, cuando todo eso ocurrió en Costa Rica, cuando todo eso se desmontó en Costa Rica, cuando el respeto a la ley se hizo una cosa secundaria y subordinada a la intención de un presidente de la República, que, como dije, se permitió manosear la constitución política en beneficio propio. No hay límites. Todo el mundo piensa que lo que cree y lo que piensa es lo que vale la pena y lo que hay que imponer, y si la ley incomoda, pues pasémonos por encima o por debajo de la ley. Y ahí surgió el dilema de ver en la DIS un organismo arbitrario, un organismo que servía a intereses que, lejos de intereses del país, servían a intereses políticos que a mí me parecen espurios. Espurios porque me parece espurio que alguien se permita manosear la Constitución en beneficio propio. Por ejemplo, a partir de ese hecho político, todo lo demás vale. Todos los funcionarios públicos piensan que es así, que lo que hay que hacer, que sus intereses, su visión del mundo son más importantes que la ley, que el respeto a los ciudadanos, y ahí toda la palabrería de democracia y derechos humanos pues queda subordinada a una visión que en realidad no la respeta. Entonces, don Mariano, ¿cómo podríamos diferenciar las actividades de inteligencia del espionaje político? Si hay como una línea muy delgada siguiendo lo que dice don Gilberto, ¿cómo podemos realmente definir que la función de la DIS es de inteligencia y no, ¿verdad?, para un uso distinto? Yo creo que la línea no es muy delgada, porque si se define con precisión, nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice don Carlos, que primero derechos humanos, ¿verdad? Eso debe ser así, si no, no es sostenible. Si no, no es sostenible ninguna dirección de inteligencia, menos en una democracia como la nuestra. Pero le adiciono que además del respeto absoluto a los derechos humanos, tiene que haber un servicio adicional que es una inteligencia que identifica, defiende, traslada necesidades ciudadanas dentro de la democracia y traslada esas necesidades a las instancias del Ejecutivo, las demás instituciones que tienen que resolver. Para eso se viene a gobierno, para resolver los problemas de la sociedad. Entonces yo creo que no se limita solo a derechos humanos, aunque esa parte es absolutamente sagrada, pero en la democracia, en la inteligencia moderna, en nuestras democracias, una democracia como la nuestra, hay que dar un paso más allá, una calidad adicional. Ahora, cuando don Gilberto dice que depende de la visión política del gobierno, así va a ser la acción de una dirección de inteligencia, yo estoy de acuerdo si la dirección de inteligencia no está bien definida, si su accionar no está bien definido. Entonces, ¿qué sucedía en lo que explica don Gilberto? No había una ley de inteligencia, por eso proponemos una ley de inteligencia. Pero además
no había una visión de una inteligencia más que de gobierno. Entonces, claro, dependiendo del gobierno que estaba, se usaba para una cosa u otra la dirección de inteligencia. Y yo estoy de acuerdo ahí con don Gilberto también. Lo que nosotros estamos proponiendo es que tengamos una inteligencia en Costa Rica que sea una inteligencia no de gobierno, sino que sea una inteligencia de Estado. Y que eso, enraizado dentro de la práctica de la democracia, agregándole componentes importantes, y ahí voy a responder la pregunta suya, ¿cómo garantizamos que una cosa no se lleve a la otra? Claro. Bueno, con cosas que tienen que ser estructuradas muy rígidamente dentro de una nueva dirección de inteligencia, por ejemplo, trazabilidad. ¿Okay? Porque lo que nosotros planteamos es que una policía política no cabe dentro de una democracia. Hoy no cabe una democracia como la nuestra. Una dirección de inteligencia no puede tener ideología, no puede hablar de que somos de izquierda, que somos derecho, no. Eso es otra cosa, eso es ideología, eso no es creación de inteligencia. Pero al mismo tiempo que uno dice que una policía política no cabe dentro de una democracia, también decimos que una democracia requiere de inteligencia para consolidar esa democracia, para mejorar esa democracia. ¿Okay? Y ahí es donde ya podemos ir comenzando a hablar de cuáles son los roles que debe hacer la inteligencia hoy en día. Pero yo me imagino que eso es una pregunta que ustedes tienen. De hecho, le iba a decir que tenemos que hacer un corte en este momento y tal vez regresamos precisamente con esos elementos. Vamos a un corte y ya regresamos a Sobre la Mesa analizando la reforma sobre la DIS. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de la reforma a la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Antes de ir a un corte, don Mariano estaba un poco adelantándose de cuáles, ¿verdad?, algunos elementos que están planteando en la reforma. Ahora sí nos gustaría que nos indique efectivamente qué es lo que están ustedes reformando, cómo se está pensando, cómo se está configurando esta dirección desde la propuesta que están haciendo. Lo que decimos, retomando el tema, quizá es que una democracia como la nuestra, que no tiene ejército, que ha tenido la visión en el pasado de la abolición del ejército, es una democracia que con más razón requiere de inteligencia, porque la inteligencia se convierte en nuestra primera línea de defensa. Nosotros no tenemos un ejército que nos defienda y yo no quiero ser muy crudo, pero acostumbro a ser muy sincero, y yo creo que aquí llevamos años engañados pensando que van a venir otros ejércitos a defendernos a nosotros. Y perdonen, pero ¿quién va a venir a defendernos a nosotros cuando nosotros decimos, sí, venga el ejército de tal país, amigo, ¿verdad? Y además de defendernos, venga usted y ponga los muertos, ¿verdad? Pues nos van a decir, no, un momentito, yo hoy le ayudo a usted, pero ¿y ustedes también van a poner? No, es que nosotros somos un pueblo amante de la paz y no tenemos ejército. Entonces usted no va a poner muerticos. Entonces a ver quién lo defiende. Entonces nosotros tenemos que dejar de vivir de ese mito, de que nosotros nos van a defender. Nosotros tenemos que defendernos nosotros. Y un país que se defiende sin ejército, se defiende en la diplomacia, se defiende en la política exterior y se defiende en su inteligencia. Inteligencia que sirve para crear las estrategias necesarias para la defensa y el posicionamiento del país en el plano internacional. ¿Le puedo hacer una pregunta ahí, Mariano? Sí, claro que sí. Aprovechando esta afirmación que usted acaba de hacer, efectivamente. La pregunta es si hay una preocupación que muchas personas han expresado sobre el tema de las amenazas. Efectivamente, sí, somos nosotros los responsables de nuestra defensa frente a las amenazas, pero ¿en qué momento personas como don Carlos Torres, como don Gilberto López y otras personas que probablemente estén viendo el programa se convirtieron en amenazas? ¿A dónde estuvo los mecanismos de control que fallaron para que un aparato tan importante para el país como es la Dirección de Inteligencia, en lugar de fijarse en las amenazas externas, esté siguiendo a ciudadanos comunes y corrientes? Bueno, es que eso no sucede con la Dirección de Inteligencia de hoy.
Una cosa es lo que ha sucedido en las inteligencias en el pasado y otra cosa es muy diferente, la inteligencia lo que se está planteando hoy. Porque si usted me dice, por ejemplo, lo que pasa es que Carlos, a pesar de que compartimos el mismo peinado, pero es más joven, ¿verdad? Pero si usted me dice que Gilberto es una amenaza, yo también me considero una amenaza, porque yo con Gilberto me voy al fin del mundo, que compartimos muchas cosas de planteamiento. Nosotros no somos amenaza para este país, nosotros somos constructores de esto. Y bueno, lo que sucede es que hay que delinear qué es lo que debe hacer una dirección de inteligencia. ¿Okay? Amenazas no son ese tipo de cosas que se han hablado en el pasado. Amenazas al país son las amenazas que en el país pueden poner en peligro la estabilidad del Estado costarricense. Eso es una amenaza. ¿Okay? Entonces, hoy en día se gestionan amenazas de tipo de crimen organizado porque el mundo se globalizó y se globalizó el crimen y se perdieron fronteras en negocios y también se perdieron fronteras en tipos de delincuencia, ¿verdad? Entonces hoy las redes de crimen organizado participan en muchas actividades delincuenciales y participan transnacionalmente, ¿verdad? Entonces son grandes aparatos delincuenciales que son una amenaza para la estabilidad del Estado. Entonces desde el punto de vista de esos fenómenos se estudian, nosotros tampoco somos policías, nosotros estudiamos esas amenazas, esos fenómenos y los trasladamos a las instancias necesarias para enfrentar ese tipo de amenazas. Y la otra gran mitad de la acción de inteligencia hoy es convertir lo que antes era una inteligencia, se llamaba así, donde se identificaba un reclamo ciudadano, y no aquí, en muchos países, se identificaba ese reclamo para reprimirlo. La inteligencia hoy lo que hace es que identifica ese reclamo y lo entiende como una necesidad, dentro de la democracia. Y dije hace un rato, a eso se viene a gobernar, a servir, se viene a gobernar. Esas necesidades ciudadanas que son legítimas, se tienen que atender adecuadamente, entonces esas necesidades se identifican y se trasladan a las instancias de gobierno que tienen que encargarse de atender esas necesidades. Para eso es que sirve la inteligencia hoy en día. Eso hay que traducirlo en ley, hay que traducirlo en reglamento y tiene que quedar tan enquistado. Y cuando yo hablaba hace un rato de trazabilidad, y con esto termino porque ya veo las caritas de que se me está yendo la hora, pero el tema es amplio, cuando yo digo que tiene que quedar enquistado, no solo en las prácticas, en las leyes, en los reglamentos, sino en lo probatorio, en la transparencia. ¿Y qué nos da transparencia? La trazabilidad. No puede ser más que un trabajo de inteligencia se ordene y que no se sepa quién lo hizo, y menos aún quién lo ordenó. La trazabilidad en los sistemas de inteligencia es absolutamente vital para garantizar a todo lo que estamos pidiendo en la ley, que son las supervisiones externas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, que supervisan la actividad dentro de la nueva ley de la producción de inteligencia, para que a través de la trazabilidad puedan garantizarle a la ciudadanía de que la inteligencia se está haciendo en absoluto derecho de los derechos humanos y para servir a la conveniencia del pueblo de Costa Rica. De hecho, por redes sociales nos preguntan específicamente para don Gilberto si él tiene la percepción de que ha variado, ¿verdad?, la forma en que está funcionando la DIS y si realmente sigue siendo un aparato ideológico o hoy es más respetuosa de los derechos humanos, ¿verdad? Si usted siente algún cambio mucho ligado a lo que decía don Mariano. Yo quiero decirle a los ciudadanos que piensen un poco en esto. Es que no es la DIS. Ha cambiado la política en Costa Rica porque la DIS no es un organismo que se mande solo. La DIS depende de la Presidencia de la República. Es un tema muy discutido. En la reforma de la ley, esa relación es uno de los aspectos que se discuten. De manera que dejemos, ciertamente hay que poner el ojo sobre la DIS porque es un organismo muy delicado. O sea, el poder de la DIS, el poder de afectar la vida de la gente es real, es importante. Ahora también yo quisiera compartir con la gente. Uno
quiere tener garantías individuales, quiere sentir que no va a ser sus derechos mínimos, su vida particular no va a ser violada. Pero también esos derechos tienen que ver con un cierto nivel de seguridad colectiva. No puede haber una seguridad individual absoluta, que no haya ningún organismo que lo esté esculcando y nada, si no tenemos también un cierto nivel de seguridad colectiva. De manera que la importancia de un organismo como la Dirección de Inteligencia y Seguridad no puede ser de ninguna manera minimizada. Yo no puedo compartir la idea de que no necesitamos un organismo de inteligencia, que el país no lo necesita. Ahora, esa línea, ¿verdad?, que es muy difícil de trazar con absoluta precisión, del derecho individual y del derecho colectivo, de la actividad que no va a afectar los derechos del ciudadano. Bien, eso tiene que respetarse, pero no se puede prescindir de una seguridad colectiva, no se puede. Y entonces volvemos a la idea esa de la importancia del orden político en la sociedad, de que quien esté en la cabeza, ¿verdad?, imponga esas normas. Y si quien está en la cabeza se pasea en todo, pues no podemos esperar que la DIS ni ningún otro organismo, y que en todos lados vamos a encontrar gente que también piense, yo también puedo, porque si el que está arriba hace lo que quiere, lo que le da la gana, pues soy yo también. Entonces, pensar en eso es pensar en la política, en grande y todo. Yo creo que cuando hablamos de la DIS, deberíamos siempre enfocar de esta manera y después establecer los mecanismos, como pienso que es un organismo de profunda raigambre política, pues los controles tienen que ser políticos. Asamblea Legislativa, yo decía, Defensoría de los Habitantes, otros dicen que no, porque eso es muy privado, lo que se discute ahí, la Defensoría no garantiza. Yo no creo eso, yo no sé. El encontrar ese equilibrio es una tarea muy delicada, pero hay que buscarlo y hay que definir alguno. Yo quería preguntarle a don Carlos, y creo que Gilberto ha tocado un tema fundamental, que es si realmente estamos hablando en Costa Rica de la ausencia de un sistema, digamos, nacional de inteligencia, ¿verdad? Es decir, que no involucra solamente a la DIS, sino a otras instituciones, don Carlos. Eso es un buen punto de arranque. Ustedes ya incluso al arranque del programa viene una pequeña semblanza donde se va hablando de que, si bien es cierto, la DIS es el más grande de los órganos de inteligencia en Costa Rica, hay múltiples inteligencias y además tienen otra particularidad especial, son muy recientes. ¿Podría decirnos en 30 segundos cuáles son esos órganos, digamos, que además de la DIS hacen inteligencia? No caben en 30 segundos. No caben en 30 segundos. Sí, son 35. Pero, por ejemplo, para dar dos órganos muy grandes que tienen implicaciones en el tema de inteligencia, la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial, el OIJ. Ambos tienen departamentos de inteligencia, ambos procesan información sobre diferentes temas. Que además han estado bajo la lupa, ¿no? Además que han estado el OIJ ha estado con el caso de Keylor Navas y inteligencia bancaria, inteligencia fiscal. Hay inteligencia de guardacostas, policía de control de drogas, etcétera. Hay una gran cantidad, pero esto nos lleva a una parte muy interesante que es bueno introducirlo ahorita. Una nueva ley o una política de inteligencia tiene que pasar por el gobierno de las múltiples unidades de inteligencia que hay. Y eso implica unas 5 consideraciones importantes que un gobierno tiene que pensar. Lo voy a interrumpir un segundo para regresar después de esta pausa con esas 5, digamos, características que debería delinear un sistema de inteligencia para el país, y lo conversamos entre nosotros, ¿les parece? Regresamos después de la pausa con ustedes y conversando con nuestros invitados de hoy, con Marcela, sobre la Dirección Nacional de Inteligencia. Ya volvemos. Volvemos a Sobre la Mesa y lamentablemente ustedes en casa se están perdiendo de la sobremesa que tenemos en la pausa. Pero don Carlos Torres ahora nos comentaba, digamos, 5 características, digamos,
fundamentales para ordenar este conjunto de instituciones que de distinta manera hacen algún tipo de tarea de inteligencia. Sí, más que 5 características, son 5 elementos que deberíamos considerar en la gobernanza, por ponerle un término que se usa mucho ahora, de la inteligencia. Vamos a ponerlo de esta forma. Primero que todo es definir quién lidera o quién coordina todos estos entes de inteligencia. Como cada organización tiene su inteligencia, cada quien procesa la información y la puede utilizar a conveniencia, y además no tiene, por lo menos, obligación de compartirlo con otros organismos o entes del Estado. Segundo, ¿para qué queremos la inteligencia? Ya don Mariano estableció un par de puntos importantes. El país necesita defensa, necesita información estratégica para poder proteger a sus ciudadanos y a sus habitantes de alguna parte. El otro elemento que es importante es qué tipo de inteligencia. Al principio se caricaturiza a la DIS y a los órganos de inteligencia como esta cantidad de espías que andan en secreto recabando información. Tendencias modernas dicen que el 90% o más de la información que se recaba de inteligencia son fuente abierta. Es más, con la constante provisión voluntaria de nosotros los seres humanos de información a redes sociales, ya se vuelve incluso muchísimo más sencillo ese proceso. La otra parte que es importante es quién la controla. Cuando uno dice quién controla, en un régimen democrático uno espera que el Parlamento tenga un rol importante, informado y responsable sobre el tema de la seguridad, y no solamente estar amenazando constantemente con el poder de la cartera o el poder del presupuesto cada vez que no le gusta que algo no se está haciendo. Tiene que tratar de comprender más bien esa función. Y la última parte que es importante es dónde debe estar esta centralización o esta coordinación de la función de inteligencia. Perdón, eso no es lo mismo del primer punto, ¿no? No, porque es que quien lidera es técnicamente quién puede ser el ente que tenga la mayor cantidad, el banco de información. La última es dónde debe estar ubicado orgánicamente, digámoslo así. Esos son los puntos importantes que debe tenerse claro. El país tiene que tener una discusión abierta y franca sobre esto, porque, por ejemplo, la tendencia es a decir, cierren la DIS. Son unos espías, nos maltratan. Y las funciones que tiene un órgano de inteligencia en cualquier país democrático es mucho más allá del estar viendo a ver si se tiene que reprimir o no algo. Es un tema que se tiene que abrir a discusión y se tienen que ver las multiplicidades de posibilidades que se pueden sacar de esta discusión. Pero Carlos, perdona, vos mismo estabas diciendo hace un rato en la mesa... ¿En la sobremesa? En la sobremesa en off, de las últimas tortas no ha sido la DIS. No, eso pero decirlo al aire, por favor. Sí, es un tema que es importante verlo. El que tiene información de estas características puede caer en un pecado de abusar de la información. Cualquiera en los últimos, mediáticamente uno puede asociar que el caso más sonado en temas de inteligencia en el último año es el caso de Keylor Navas, y no fue el caso de la DIS. Fueron agentes de otro organismo que estuvieron estuvieron verificando la información con exceso. Sí, yo quería aprovechar este comentario que hacían para preguntarle a don Gilberto. Digo, ¿qué tipo de controles? Porque yo creo que lo que ha fallado también es el control, ¿no? Digamos, la DIS ha estado bajo la lupa, la unidad o el departamento de inteligencia del organismo de investigación judicial ha estado bajo la lupa. Hay una unidad de inteligencia en el Instituto Costarricense de Electricidad que también ha sido, digamos, denunciada, y en los medios de comunicación, en la prensa escrita particularmente, han salido algunas denuncias. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Se está fallando el control, don Gilberto? No nos está fallando. Necesitamos establecer controles, el tema se posiciona nuevamente y requiere nuevas respuestas. Entonces, efectivamente, hubo aquí, la cabeza se paseó en todo y eso repercutió en todo. Cuando decimos cabeza nos referimos al presidente de la República. No estoy hablando de este gobierno. Entonces, eso es así, y los ciudadanos, yo pienso que deben verlo así, porque también eso nos da la importancia de las decisiones que tomamos cuando ponemos y elegimos a alguien en ciertos cargos. Pero siempre habrá en ese tema alguien que sea el responsable, que defina las líneas, etc. Y para repartir un cierto control, si pensamos que tiene por la importancia política que hemos señalado, pues naturalmente el órgano de control político es la Asamblea Legislativa. Yo sé que al decir eso pensamos inmediatamente en la naturaleza de asamblea que tenemos, que
que no inspira con gran confianza, cada vez inspira menos. Bueno, pero esta es nuestra sociedad, estos son los diputados que nos representan, que nosotros no somos... no nos podemos eximir de responsabilidades y de culpas. Esos son los que nosotros pusimos ahí. Ellos nos bajaron de la Luna ni de Marte para asumir ahí cargos ¿verdad? Entonces, ese es el órgano político. Yo pienso que el director de la DIS debe ir todos los años y decir, mire, este es nuestro programa, estas son nuestras tareas. No va a dar nombre de agentes, no va a dar detalles que son privados, pero tiene que rendir cuenta. Esto es lo que hicimos, esto es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que estamos así proponiendo. Vemos las amenazas. Ahora, Asamblea Legislativa, ciertamente, una comisión encargada de eso, pequeña, pero con representación de todos los partidos. Y a mí me parece que debería haber algo más. Yo lo dije, pienso que la Defensoría de los Habitantes es un organismo que ha ganado mucha consistencia, respeto del país. Sería importante. Evidentemente, todas las personas que participen en una actividad como esa tienen que asumir responsabilidades de confidencialidad. Claro. ¿Y por qué no, por ejemplo, las universidades públicas que nombren una persona? En fin, que vamos a encontrar la solución perfecta, que no lo vamos a hacer. Que podemos buscar un cierto equilibrio y que debamos buscar un cierto equilibrio, que debemos encontrar una relación razonable entre ese organismo que tiene tareas tan especiales y una relación razonable con el resto de la sociedad. Sí, tenemos que hoy le existe. Yo creo que no. Quisiera preguntar, digamos, para Pero hay un Mariano. adicional Sí. que nos da una enorme garantía, Gilberto. Enorme. Y es, creo yo, y ustedes me dirán, y es una propuesta que estamos haciendo nosotros en la mesa del Instituto Costarricense contra Drogas, en el ICD, porque ahí tenemos la maravillosa experiencia de estar en la misma mesa, además de otras instituciones que tienen que ver en el tema, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de la Presidencia en la parte, digamos, de diálogo ciudadano, pero también de la DIS, y está además la Fiscalía, está además el organismo de investigación judicial. Yo quería Y preguntar... entonces ahí estamos, perdón Marcela, proponiendo en esa mesa, poniéndonos de acuerdo para que lo más peligroso, lo más sonado de todo esto, que es la intervención, que es donde, desgraciadamente, dentro de una democracia alguien tiene que tomar una decisión de decir, nos vamos a meter con los derechos de esa persona porque esa persona está infringiendo los derechos de la mayoría de este país. Y esa persona está en actividades delictivas y hay un juez de la República que dice, vamos a intervenir. Y nosotros lo que estamos diciendo es que en el centro de intervenciones es que sea el único lugar donde se puedan desarrollar intervenciones en este país. Que no puede hacerlo el OIJ por sí solo, que no lo puede hacer el Ministerio de Seguridad, que no lo podamos hacer nosotros, que no lo puede hacer el ICD, que no lo puede hacer nadie de los que estamos en este trabajo, sino que tengamos todos que ir a juez a solicitar que el juez tome la decisión si se pueden invadir los derechos de esa persona, porque ya se asume que esa persona, de acuerdo a una investigación, se merece que se le haga eso porque está yendo en contra de la sociedad. Pero si nosotros seguimos permitiendo que tengamos la tentación muy cerca, alguien tarde o temprano, como dice Gilberto, depende de quién esté liderando, alguien va a sucumbir a la tentación y al demontre es mejor tenerlo lejos. Entonces, tengamos todo eso en un solo centro y que todos vayamos a pedirle al juez cuando tengamos para nuestros trabajos de seguridad que ir a solicitar eso. Perdón, Marcelo. No, es que era en esa línea, por eso lo interrumpí, porque ¿cómo se coordina? Porque, bueno, generalmente cuando se habla de inteligencia la gente tiene como la percepción de que es la DIS, pero bueno, efectivamente hay muchas otras instancias. En este momento, ¿cómo se coordinan? No hay vasos comunicantes. Inteligentes hay muchos calvos en Costa Rica. No se comunican, no existe alguien que lidere la inteligencia, cada cual hace lo suyo, o la propuesta es precisamente ordenar esto. Yo siento que ahí debería responder Carlos y que vienen ustedes proponiendo que se ordenen todas estas inteligencias. Yo estoy a favor de que haya muchas inteligencias, porque las inteligencias se especializan. Sí. La inteligencia fiscal se especializa. La inteligencia criminal en DIPOL, en Ministerio de Seguridad, se especializa en eso. La inteligencia post-hecho judicial se especializa. Yo le entiendo perfectamente la idea. Pero sí tiene que haber algo, como dice Carlos, sí, de que nos agrupe a todos. Y eso es una discusión que se debe dar en el país. La pregunta iba en ese sentido, Mariano. Es decir, si seguimos la lógica que nos presentaba ahora don Gilberto, de que realmente lo que ha habido es que la cabeza
a veces toma decisiones que no son las correctas. Entonces, pensando más allá de la DIS, en este aparato de inteligencia que tenemos, es decir, ¿qué propuesta habría que hacer para poder tener solo una dirección y no varias? O que varíe cada vez que cambie el gobierno. ¿Puedo agregar una? ¿Sí? Es que yo pienso que deberíamos enfatizar aquí, es que cuando hablamos de inteligencia hablamos de la DIS y el multiplicar los elementos no nos ayuda a entender, porque la verdad es que las otras inteligencias son muy específicas. Quien hace inteligencia política, que es la definición de la... Porque la inteligencia bancaria va a ver si usted su cuenta y de dónde vino la plata, etcétera, es muy específica. Pero quien tiene que definir cuál es el tema al que se va a dedicar... ¿Cuál es la amenaza? DIS. Exacta, y esa es la decisión política. Es una decisión política. Las otras inteligencias no tienen esa dimensión. Entonces, la discusión de que hay muchas inteligencias y que pareciera que las pone todas en un nivel parecido o igual, yo creo que no nos ayuda a entender el problema. La DIS es una cosa muy específica, hace una inteligencia muy específica y que es la que realmente nos trae, nos tiene. Lo que pasa, Gilberto, es que sin regularlas, cualquiera de las inteligencias puede atropellar derechos humanos. Tal vez que ya lo han hecho. Tenemos que ir a una pausa y si gustan regresamos precisamente con esta discusión que está muy rica. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos a Sobre la Mesa. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de la reforma a la DIS. Antes de ir al corte estábamos hablando precisamente del tema de regulación. Don Carlos, usted quería referirse al respecto. Sí, quería referirme primero a un punto anterior y es el tema de la coordinación que se había hablado. En estos momentos pareciera extraño, pero no existe ningún mandato a coordinar. Sí. O sea, generalmente la coordinación se hace en casos y se hace en muchas ocasiones porque la gente que trabaja en inteligencia en los diferentes lugares se conoce, ya coordina, de alguna forma u otra pueden compartirse información y pueden trabajar. Pero vamos al tema de la regulación, es importante. Es clave y esencial que aparte del control político del Parlamento, exista de alguna forma u otra ese desarrollo de ese órgano. Un modelo puede ser el del ICD, puede ser que sea otro, que exista en algún otro lado, en el cual los actores ya con una definición política clara pueden decir, ok, para la defensa o para la protección de los intereses del país y de la ciudadanía se pueda requerir esta serie de pasos que se tienen que hacer. Que en estos momentos, salvo en el caso del ICD que tiene que ver con un tema muy específico que es el narcotráfico, existen pocos ejemplos muy concretos que verdaderamente nos puedan ayudar. Narcotráfico y financiamiento del terrorismo. Que están bastante claros y tipificados. Eso es a lo que debería aspirar, digamos, una gobernanza más concisa en materia de inteligencia y de materia de inteligencia y seguridad en algunos casos, porque el acceso a la información y este tipo de información sensible es una tentación muy complicada para los diferentes actores o agentes que están ahí y pueden utilizarla de maneras, o puedes utilizarse de formas impensadas en donde se puede violar no solamente el derecho de unas personas, sino se puede también poner en entredicho el rol político de un Estado. Claro. Y eso es ahí donde debemos que tener muchísimo cuidado y por hablar de ese tema. Y en este contexto que hemos delineado en los anteriores minutos, la pregunta es, ¿cuáles son las novedades que hay, don Mariano, en ese tránsito de la DIS a la propuesta que ustedes han hecho a la Asamblea Legislativa de transitar de la DIS a la DIEN? Sobre todo en materia de control, en materia de definición de amenazas. Yo creo que no hemos presentado la ley perfecta, el proyecto de ley perfecto, pero hemos presentado el proyecto de ley posible. Y creo que los avances son significativos. Estamos proponiendo en vigilancia, en supervisión, que se refuerce la vigilancia dentro del Ejecutivo, que nos sometamos no por reglamento sino por ley a todas las leyes de administración pública. Estamos proponiendo que nos sometamos a una comisión mixta de alto nivel que todavía está en discusión. Ha habido versiones donde lo que menciona Gilberto, entra la Defensoría, en otras no. Y además también tiene
estamos solicitando dentro del proyecto de ley que haya presencia de fiscalía en las acciones de la Dirección de Inteligencia. Todo esto creo yo que da un nivel de confianza para comenzar a construir esa confianza, para comenzar a crear esa cultura de inteligencia. Y es importante aclarar que nosotros hoy no tenemos absolutamente ninguna posibilidad en la DIS de hacer ninguna intervención. ¿Okay? Y eso que quede claro, no tenemos ninguna posibilidad. Ya el centro de intervención está operando, construido con fondos del Instituto Costarricense sobre Drogas, se está fortaleciendo todos los días, estamos ayudando en todo lo que podamos a fortalecerlo, y es ahí donde, como decíamos hace un rato, se deben de hacer las intervenciones bajo mandato de juez. Y yo creo que esa es la garantía más grande. Al fin y al cabo, en democracia, como bien decía Gilberto hace un rato, depende de quién lidere un proceso, habrá posibilidades de que meta las patas o no, pero también quién dice que eso es meter las patas. Ahí caemos en cuestiones de opinión, de quién está de un lado y quién está del otro. Y lo que tenemos que hacer es todo lo posible para que lo mínimo sea por opinión, ¿verdad? Y que lo máximo sea por institucionalidad, por legalidad, ¿verdad? Y por trazabilidad, para que haya la máxima transparencia posible, independientemente de quién esté manejando eso. Don Gilberto, hemos hablado también de la importancia de reforzar controles. ¿Es suficiente el control político de la Asamblea o el control jurídico de la Sala Constitucional? ¿Y qué papel pueden tener los medios de comunicación en esto? Los medios de comunicación, creo que pocos. Tienen los que tienen, que ya son muchos, oye, o sea, en específico pocos, pero los medios son un gran control de todo. Tampoco hay que echarle solo flores, porque en realidad los medios los alabamos mucho cuando destapan ollas. Lo que pasa es que por cada olla que destapan han quedado 100 tapadas con mucha frecuencia, porque esos mismos medios no han querido destaparlas, pero esas no se ven, esas no pasa nada. Entonces, el control de los medios es otro grandísimo tema que tiene que ver con las mismas reflexiones sobre el control de la vida. En definitiva, estamos hablando del orden de la sociedad, de cómo establecemos convivencias y aireamos cosas y ayudamos todos a que la sociedad camine hacia estados más de convivencias más razonables, más seguros, más tranquilos. Los medios tienen un papel muy importante en eso. Pero que tenga en ese papel de los medios, ahí está, yo dejaría eso ahí. En cuanto al control institucional de los órganos de inteligencia, etcétera, pienso que por ahí va, y hay una propuesta, que va a haber una fórmula perfecta y que nunca más no va a existir. Yo sigo pensando, aunque reconozco ese planteamiento de la dirección de la DIS actual de tratar de crear una inteligencia de Estado, yo soy un poco más escéptico en eso. Yo pienso que esa inteligencia de Estado es una buena propuesta, pero es una propuesta difícil de alcanzar en un terreno que siempre es, en mi criterio, profundamente político. De manera que el papel de la cabeza aquí siempre será fundamental. Sea cual sea el control, lo ponemos en manos de la Asamblea Legislativa. Bueno, pero ¿quién controla la Asamblea Legislativa? Los partidos políticos, los intereses políticos. Eso es legítimo, eso a mí no me... ¿verdad? La gente dice que no, no, yo no soy de eso. Yo pienso que la política no solo es indispensable, sino que está siempre ahí. Es decir, que vamos a prescindir de la política es un engaño que no tiene ningún sentido. De manera que se hace siempre la búsqueda de ese equilibrio, la atención a las opciones políticas que tomamos, que decidimos, que elegimos, las vigilancias posibles, en la medida en que, bueno, inevitablemente el peso de la Asamblea es fundamental aquí, quizás no es lo único, algunas instituciones de la sociedad civil que tienen respeto de la sociedad costarricense pueden aportar, en fin, la búsqueda de ese equilibrio es el arte Don en Mariano, esta tarea.
Existen dos instrumentos claves en cualquier sistema democrático para mantener la reputación de las instituciones, que refiere a la transparencia y a la rendición de cuentas. ¿Cómo se ve eso en el proyecto de reforma? Perdón, ¿cuáles dos? Transparencia y rendición de cuentas. De acuerdísimo. Rendición de cuentas a través de los 3 mecanismos que dije ahora: presencia de fiscalía, una comisión por encima que inclusive debe ser, junto con el presidente en nuestra propuesta, con el presidente y ministro de la presidencia, quienes definan las amenazas que debe trabajar una dirección de inteligencia. Y en cuanto a transparencia, insisto, trazabilidad. Y esto es lo que Gilberto y yo, muchos años preocupados por estos temas, esta es mi propuesta para que eventualmente Gilberto se convierta en creyente. Pero Gilberto no se va a convertir en creyente si no ve. Y para que vea, tiene que pasar un periodo más largo del que ya hemos pasado, donde no hemos tenido tortas. Porque estamos cambiando y estamos mejorando. Pero trazabilidad. Que se sepa siempre quién ordenó una operación, que se sepa siempre quién la hizo, con qué método lo hizo, cómo terminó eso. Porque si no, las cosas quedan ahí escondidas, ¿verdad? Entonces, trazabilidad es vital para la transparencia, que es la segunda condición que usted menciona. Bien, lamentablemente se nos agotó el tiempo en una discusión que ha sido, y esperamos que ustedes también la hayan disfrutado tanto como nosotros. Les queremos agradecer la sintonía, queremos agradecerle a don Carlos, a don Mariano, a don Gilberto. Recordarles que la próxima semana, del 4 al 8 de agosto, en la Universidad de Costa Rica y en la Escuela de Ciencias Políticas y la Maestría Centroamericana de Ciencias Políticas, estamos celebrando... Y el Centro de Investigación. Y el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, el CIEP, estamos celebrando el Congreso Centroamericano de la Ciencia Política. Y hay varias actividades a las que les queremos invitar, que son abiertas, y ojalá nos puedan acompañar todos y todas. El miércoles 5 de la tarde estará el presidente Luis Guillermo Solís en su conferencia inaugural. Eso será a las 6 de la tarde. Y el día viernes a las 3 de la tarde estará presentándose el libro sobre la ciencia política de Guillermo O'Donnell, a cargo de Gabriela Hipólito O'Donnell. Esas actividades son totalmente abiertas, gratuitas, miércoles a las 6 de la tarde y viernes a las 3 de la tarde aquí en la Universidad de Costa Rica. Marcela. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado y a ustedes en sus casas por estar siempre sintonizando sobre la mesa. Les recordamos las repeticiones los días sábado a las 8 de la tarde, el día domingo a mediodía y el día lunes a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias y les esperamos la próxima semana.